A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. RCR, contigo, contigo, María Corina Machado. María Corina, María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió. Luchemos por la libertad. Venezuela, Dios nos bendiga. Como todos los martes, es para mí un enorme placer, gran responsabilidad estar aquí con ustedes por esta ventana de la libertad que es RCR. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a abordar con personas que han estado muy involucradas dentro y fuera del país, con los distintos procesos, las fuerzas, en el análisis de las mismas, lo que ocurre en Venezuela. En la dirección general de Radio Caracas Radio Jaime Lestares, en la gerencia de producción Unit Sarcano, en la producción de nuestro programa Justo Navarro, Malala Nogales, y hoy con nosotros en lugar de César está Yair Pacheco, y en el control, por supuesto, José Gregorio González. Un abrazo a mi querido amigo y cantautor venezolano Euler Guillén, y arrancamos con temas que nos afectan a todos los venezolanos. Hoy quise conversar con un amigo de hace mucho tiempo, una persona que, aunque no está físicamente en Venezuela, yo sé que su corazón y sobre todo su pensamiento y concentración sí tiene enorme dedicación a donde están sus raíces, es Antonio de la Cruz. Antonio es el director de un think tank interamericano de tendencias, es especialista en soluciones económicas, financieras para empresas, para gobiernos y asesor de organismos multilaterales. Antonio, tanto que hablar contigo. ¿Cómo estás? Y en primer lugar, bienvenido a esta primera entrevista, porque nunca habíamos hablado por esta vía tú y yo. Sí, muchas gracias, María Corina, estar en tu espacio y tu programa. Un placer realmente poder compartirlo contigo y tu audiencia. Mira, Antonio, bueno, tú sabes mucho de lo que ocurre, digamos, a nivel global, de distintas dinámicas, de fuerzas, particularmente te has dedicado a estudiar el sector energético, creo que te conoces como pocos las cifras de PDVSA que son tan oscuras para todo el mundo, y además, a mi modo de ver, ha sido muy agudo con el análisis de lo que significa todo este sistema de sanciones y todo este entramado de intereses que hay alrededor de ello. Entonces, como es un tema que nuevamente el régimen pone en la agenda, como pareciera ser una obsesión para sectores del régimen, y como parece que es como una barajita de intercambio por algunos actores que se llaman de oposición, yo quisiera que empezáramos por allí. ¿Cómo surge este sistema de sanciones? En otras partes, ¿cómo se aplica a Venezuela? ¿En qué momento ocurre y qué efectos tiene desde tu criterio? Fíjate, las sanciones inician para que conozcamos desde la presidencia de Barack Obama. Eso inició en 2014. El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. Ese es el paraguas, ese es el marco. Y eso básicamente es producto por los actos de violación de las protestas que sí ocurrieron en ese año en Venezuela, donde hubo represión y hubo violación de derechos humanos. Y entonces el presidente en ese momento se sancionan funcionarios, y en ese caso fueron 8 que estuvieron a la cabeza de esa represión. Entonces, y esas sanciones básicamente después fueron ampliándose, se extendió en el 19 al Departamento del Tesoro e incluye todo lo que son terrorismo, tráfico de drogas y personas, violaciones de derechos humanos, corrupción, lavado de dinero, otros delitos financieros de menor grado y el comportamiento ese contra la democracia, antidemocrático. Entonces, en ese sentido, desde Barack Obama hasta el presidente Trump, expresidente Trump, ha habido más o menos más de un centenar de personas sancionadas individualmente y más de 45 entidades que han sido demostrados que han tenido un comportamiento tanto de corrupción como de lavado de dinero en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese régimen ha evolucionado de represor a convertirse también en una empresa criminal, y hay actividades que desarrolla en el mundo ilícito que los Estados Unidos sancionan, y eso es importante también tomarlo en cuenta. Y muchas de estas sanciones individuales han sido acompañadas por Canadá, México y Panamá, y la Unión Europea, que también es importante entenderla, que no es solamente los Estados Unidos,
pero las que a ellos más les duele son precisamente las sectoriales que son las que enfocan hacia las entidades venezolanas y en concreto las de PDVSA. Ahora, fíjate, vamos a hablar de ese tipo. Bueno, están digamos, a los individuos por actos bien sea de violación de derechos humanos, de corrupción, que cuando los sumas, como tú bien decías, de Europa, Panamá, Canadá, Estados Unidos, te quedan más de 250 personas, y algunos son gente muy conocida digamos, altas posiciones en la jerarquía del régimen, y otros son unas personas más bien desconocidas, que están dentro de esa cadena de mando o que han estado en posiciones claves para actos de corrupción o saqueo del país. Ahora, vamos a hablar sobre las otras acciones, esas que tú dices que les duelen más. Hay gente que decía, ¿por qué les duelen más? ¿No les duelen más las que son personales y que les impiden viajar o usar sus recursos? ¿Por qué tú crees que les duelen más esas sectoriales y en qué consisten esas sectoriales y por qué las pusieron? Ok. Cuando las individuales se aplican, generalmente lo que hacen es que te bloquean los activos y los movimientos de esas personas que apoyan al régimen en Estados Unidos. Porque entonces, en ese sentido, generalmente no es tan rápido la acción individual porque se van estudiando y la gente generalmente saca sus activos de aquí y los coloca en otra parte. Por eso esa es manejable. Y si se le consigue activos, bueno, generalmente han sido por sorpresa los primeros, como recordemos, algunos funcionarios del gobierno o del régimen, en el sentido de que fueron capturadas y sabemos que hay muchos activos. Por ejemplo, a Andrade le congelaron unos activos por unas operaciones, que fue el tesorero de Chávez, y otros también, ¿no? En ese Gorrín. Gorrín, el mismo, ¿cómo se llama? Tarek el Alzheimer, ¿verdad? Han tenido algunos activos congelados aquí que realmente son importantes. Mientras que las sanciones sectoriales prohíben las transacciones con determinadas empresas que participan en acciones ilícitas. Por ejemplo, recordemos en 2017 la orden ejecutiva de Trump que prohibió a todo estadounidense comprar deuda del gobierno venezolano, apuntando específicamente a PDVSA. Y esta orden también restringió el acceso del gobierno venezolano a los mercados de deuda y acciones de Estados Unidos, lo que le hizo a Maduro, porque hasta ese momento se financiaban con el sistema estadounidense. Venían y colocaban los bonos. Esos bonos, recordemos que ahí la estrategia de Chávez fue que a partir del 2008 los bonos se emiten en Europa, en Luxemburgo. Sí, vamos un momentico. Sí, termina la idea, Antonio, por favor. En Luxemburgo, y se podía vender en mercados secundarios. Entonces ahí iban a Estados Unidos y por ahí hubo todo un manejo de dineros para financiar y de corrupción muy importante. Vamos a ir un brevísimo corte, Antonio. Al regreso, yo quiero que entonces terminemos de evaluar cómo van creciendo este tipo de sanciones, a quiénes van restringiendo y quiénes serían los principales interesados al día de hoy, 2021, que estas sanciones se desmonten, ¿de acuerdo? Vamos a una brevísima pausa, amigos, y seguimos conversando con Antonio de la Cruz. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Antonio de la Cruz, director del think tank Inter-American Tendencies. Está en la ciudad de Washington y es una persona que ha seguido muy de cerca la evolución de todo este proceso de construcción de un conglomerado criminal que ha ido ocupando, saqueando Venezuela y destruyendo no solamente nuestra capacidad productiva, la industria de hidrocarburos, pero la vida de la gente, la propia existencia. Esta reunión está siendo grabada. Y en particular estábamos refiriéndonos
a lo que ha sido todo este proceso de las sanciones, lo que representan, cómo se ha sido utilizado como una gran bandera del régimen y sus aliados internacionales, qué es lo que realmente persiguen las sanciones, qué han logrado y qué no. Nos hablaba Antonio sobre las sanciones personales, sobre sanciones financieras. Yo quisiera que nos explicaras también, Antonio, lo que han sido las sanciones a las actividades de PDVSA, qué implicaciones ha tenido ello para la industria, si eso fue lo que acabó con la producción petrolera, si eso ya venía de antes, ¿cómo es la cosa ahí? Sí, el argumento del régimen es que las sanciones están contribuyendo al colapso económico del país, que ha agravado así la crisis humanitaria y aumentado el sufrimiento de los venezolanos, cosa que es totalmente falsa, porque las sanciones, como vimos, que empezaron a ser dirigidas en los sectores como PDVSA, la industria, fueron en el 2019 la primera sanción. Recordemos en enero, a finales de enero de 2019, en la que Donald Trump limita las transacciones con PDVSA. Y ya allí la caída de la producción petrolera, que la recibió Maduro en alrededor de casi 2 millones de barriles, estaba en menos de 1 millón de barriles día. Y hoy está en 500.000, está bien. Ha perdido en 2 años, 3 años, una capacidad de casi la mitad. Lo que ocurre es que el proceso de deterioro de la industria petrolera no viene por las sanciones, viene básicamente por un mal manejo de los yacimientos y de la inversión propia que requiere llevar esa industria a mantener la producción. El declive de los yacimientos venezolanos es generalmente entre un 15 y un 20%, y para eso hay que invertir para mantenerlo. Y si vamos y sumamos año tras año y vemos que Maduro está desde 2014 y hoy tenemos 8 años de Maduro, en el 21, 7 años de Maduro, ¿verdad? Tenemos que más o menos estamos hablando que el declive de esos yacimientos deben estar ya produciendo un 30, un 10% de lo que era su potencial original. Entonces, allí están las causas. Las causas son mal administración, utilizar a la industria petrolera para funciones que no correspondían, ¿verdad? Como la parte de alimentos, construir vivienda, etcétera, y también utilizarla como para hacer fue un brazo geopolítico de la estructura de Chávez cuando creó Petrocaribe y empezó a dar todo ese crudo con préstamos blandos en la que la industria no recuperaba. Esa diplomacia petrolera para ir comprando aliados voluntad a costa del saqueo de Venezuela, ¿no? Ajá, voluntad, y que permitió también armar todo el tinglado de la empresa criminal, ¿no? A través de eso van conectados y con eso tiene apalancamiento en los foros, ¿verdad? Multilaterales. Otra cosa del tema de las sanciones es entre el 2018 y el 2009, fíjate, Venezuela vivió una situación de escasez brutal, porque, bueno, habían destruido toda la capacidad productiva, el régimen saqueando, expropiando, robando, con control, al fin y al cabo es lo que hace el socialismo, y efectivamente se vio limitada en su capacidad de seguir, entre otras cosas, por las sanciones dirigidas a algunas de estas empresas de corrupción, hacer todos esos megaguisos que hizo Alex Saab y compañía en la importación de comida. Entonces, el régimen se vio obligado a permitir que el sector privado importara bienes básicos. Eso produjo una caída en la escasez muy significativa al año 2019. Entonces, más bien, no podrías alegar tú que como consecuencia quizás inesperada de las sanciones, más bien se logró un mejor abastecimiento del país. Es cierto que ocurre ante el evento de no poder tener capacidades de poder producir, ¿verdad? Y convertirte en una economía de puerto, lo que hizo básicamente liberó y permitió al sector privado traer los bienes que se necesitaban en Venezuela, porque es lo que necesitaba, si lo recordamos, su brazo básicamente para el control social eran las CLAPs. Entonces, pero también no solamente estaba teniendo dificultades en ese momento para armar sus bolsas de comida para los sectores populares, sino que también las clases, ¿verdad? Los sectores medios estaban sufriendo. Entonces, ahí lo que básicamente buscó fue abrir el mercado, y por eso a partir de las sanciones, como tú lo estás señalando, la economía se abre nuevamente a traer productos y que permita el acceso
a un sector que hoy se maneja en dólares en el país. En ese caso, entonces, si no es verdad que la población en Venezuela está pasando hambre por culpa de las sanciones, y no es verdad que PDVSA está en la ruina por culpa de las sanciones, ¿por qué esa obsesión de algunos de mantener esa tesis del régimen? Porque que el régimen lo divulgue está claro, ¿no? Quiere mayor grado de libertad para su manejo oscuro, para la legitimación de capital, etcétera. ¿Por qué esa obsesión de algunos dentro y fuera de Venezuela de culpabilizar a las sanciones que restringen esas actividades delictivas del régimen y tratar de que se eliminen? Porque las exportaciones petroleras son los que le permite al régimen tener ingresos lícitos al fisco nacional y con los que puede operar lícitamente en todas sus operaciones. Cuando él está limitado en ingresos lícitos, él no tiene capacidad ni financiar la corrupción, ni la represión, ni el lavado de dinero. Recordemos que una de las fuentes de lavado de dinero se convirtió PDVSA a través, como habíamos señalado anteriormente, en la emisión de sus bonos. Y cómo a través de haber inflado las cifras de producción y de exportación, creaba una contabilidad que le permitía operar con una segunda que permitía lavar dinero. Entonces, al tener eso trancado, y recordemos que Venezuela es un hub en términos de tránsito de todo el manejo del narcotráfico y que necesita de alguna manera hacer el lavado, se había convertido en un gran lavado. En una de las cosas que uno observa en Venezuela, que no lo veía en Medellín, no se ve en Medellín, es que el lavado de dinero hasta muy recientemente no se veía reflejado en inmobiliario, en el desarrollo inmobiliario, sino más bien el país se veía muy deteriorado, no se invertía, porque recordemos que de alguna manera ese dinero tiene que entrar al sistema financiero. Y lo hacían básicamente a través de todas estas actividades que le permiten que hoy a estar sancionado no pueden hacer. Entonces, por eso es la gran presión, porque es una manera de poder lavar el dinero, poder atornillar la corrupción, porque de otra manera es muy difícil con los dineros. Entonces, Antonio, en tu opinión, ¿quiénes se benefician si se quitaran algunas sanciones? No, obviamente no las personales, que ya sabemos a quién beneficiarían en cada uno de estos casos. Me refiero a las sanciones sectoriales. ¿Quiénes se beneficiarían? Se benefician todo lo que está alrededor del régimen en términos de los grupos económicos. Estamos hablando los que manejan PDVSA, los que manejan la parte de, cercana al círculo interno de Maduro, de Nicolás Maduro, donde está su señora esposa, los hijos, etcétera, etcétera. Se manejan los grupos que se conectan alrededor de ellos también, económicos, que quieren de alguna manera, se ven que pueden tener algunos contratos y por eso pueden reactivar. Y vemos cómo se va, en ese sentido, expandiendo. Entonces son grupos que están muy cerca al poder porque van a ser contratos entregados a dedo que permiten poder entrar y permite también a todos aquellos grupos que están involucrados en el narcotráfico para poder lavar dinero. Claro, y las financieras, porque está todo el tema de los bonos emitidos inconstitucionalmente, como en el caso de los bonos 2020, más los activos de Venezuela que de alguna manera están protegidos de sus acreedores hoy en día. Si se quitaran esas sanciones, ¿cuál sería el efecto en esos dos sectores, en esos dos grupos? En la financiera podríamos ver un efecto en la que entrarían en una reestructuración de deuda porque no pueden hacerla de otra manera y ahí entrarían los grandes, ¿verdad?, capitales a ver cómo aprovechar la oportunidad de ver cómo refinanciar y cómo entrar otra vez en otra negociación, y en ese sentido entraría en los activos, ¿verdad? Si fuese ese el caso, va a tener consecuencias, ¿verdad? Porque lamentablemente tenemos demandas aquí en Estados Unidos contra, por ejemplo, la de Cristalex contra Citgo, que en el momento en que eso suceda, ¿verdad?, el juez de Delaware va a ejecutar y casi seguro que perdamos esa refinadora aquí en Estados Unidos. Porque... Antonio, dicho esto, es más que evidente porque el régimen está tan desesperado porque le quiten esas sanciones, es decir,
en ningún caso se beneficiaría a la gente, sino que se le darían grados de libertad adicionales al régimen para continuar su proceso de saqueo o de represión a la sociedad. En ese contexto, no te luce contradictorio que en una negociación se esté dispuesto por parte de los Estados Unidos o quienes dicen representar a la oposición a negociar el levantamiento de estas sanciones que en su momento fueron puestas precisamente para que el régimen no siga en el poder, para que no siga matando, reprimiendo y violando los derechos humanos, si el régimen sigue. Es decir, ¿qué sentido tiene quitar estas sanciones para que el régimen tenga más grado de libertad para hacer lo que originalmente dio pie a que les pusieran las sanciones? ¿No te luce totalmente absurdo ese planteamiento? Sí, en el sentido de que como es lo que más quiere el régimen lo que busca básicamente es quítame las sanciones, es su tesoro, es lo que persigue. Como eso es lo que persigue, el costo para que eso suceda debería ser tan alto como lo que él quiere, que hay donde, porque, ¿qué pasa, María? Aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país amigo dentro de esas conversaciones en México, también lo ha dicho, que está dispuesto, pero en términos de cambio a la reinstitucionalización de Venezuela. Entonces, aquí lo que no se puede ceder es creer que porque nos den unas elecciones solamente podemos desmontar el programa o las sanciones contra Venezuela. Aquí lo que hay que mantenerla hasta que él demuestre que es realmente el proceso que se quiere por parte de las fuerzas democráticas y de los países democráticos de reinstitucionalizar Venezuela. Si eso no se logra, si es una burla, no puede desmontarse, porque lo que tú dijiste es cierto. Si se desmontan, sencillamente vamos a tener régimen de Maduro para rato, porque eso es lo que ellos quieren. Bueno, Antonio, yo te agradezco muchísimo, creo que fue sumamente pedagógico esta explicación. Yo te pido que tengamos una próxima conversación, porque yo creo que la primera víctima de estos sistemas socialistas y criminales es la verdad, y el régimen además se rodea de muchos actores que utilizan su narrativa para hacer grandes beneficios económicos y intereses geopolíticos a costa del hambre de los venezolanos. Y en esta hora es tan importante que los venezolanos podamos cada uno construir nuestra propia opinión con base en información verídica y completa. Así que, oye, te agradezco muchísimo esta conversación. Yo creo que vienen días duros para los venezolanos, quizás aún más duros, pero donde cada uno de nosotros se pone a prueba en el sentido de la firmeza y la claridad de sus convicciones en este contexto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, te seguimos leyendo y de una vez te invito para que dentro de un par de semanas volvamos a conversar ahora sobre qué está ocurriendo realmente en el tema de PDVSA y el mercado global de hidrocarburos y las oportunidades que tenemos a futuro. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias por la invitación. Bueno, Antonio, gracias a ti, cuídate muchísimo. Amigos, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a estar hablando de un tema que es, en este contexto que hablábamos de dolor y de restricciones para Venezuela, tan importante. ¿Qué está pasando con el tema de los niños que han fallecido porque no han podido tener un trasplante en Venezuela? ¿Cuál es la demanda que están haciendo la Organización Venezolana de Trasplantes y los distintos familiares de todos los afectados en nuestro país? Una situación desgarradora que tiene que ser conocida y a la cual tenemos que unir nuestras voces. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más.
todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión. De lunes a viernes desde las 6 de la tarde, solo por RCR. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Aquí estábamos, amigos, de regreso contigo. Y un tema que nos llega al alma a todos, porque desde hace ya más de 4 años se han suspendido los trasplantes en Venezuela. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela ha estado muy activa en este tema, explicando lo que esto representa para miles y miles de familias venezolanas. En estos pasados días veíamos una protesta desgarradora, una organización que se llama Santi y sus amigos, que frente al Hospital JM de Los Ríos llevaban juguetes de niños venezolanos que han fallecido porque no han podido ser atendidos con un trasplante. Y esto realmente todos nos conmueve. No hay derecho que un país que ha tenido tantos recursos, tantas oportunidades en este proceso de involución en un área tan delicada. Son vidas humanas. Vamos a estar hablando con Anabela Arminio. Ella es médico asesor de esta ONG, la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Y muchísimas gracias por acompañarnos, Anabela. Yo quisiera que tu voz y este espacio sirva para proyectar el drama de tantas familias, el dolor de tantos venezolanos y las demandas que ustedes como organización están formulando en esta hora. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, por tocar este tema. Bueno, Anabela, empecemos por esto. ¿Qué está realmente ocurriendo en Venezuela en términos de trasplantes? O sea, ¿cuál es la realidad? ¿Cuántas personas necesitan trasplantes? ¿Cuántas han fallecido por ello? Se escuchan tantas informaciones confusas. ¿Cuál es la realidad de ustedes que están siguiendo esto día a día? No solo siguiendo, lo vimos día a día. Esto es que hace 4 años. Yo no te estoy escuchando bien, Anabela. Un momentico, Jai, ¿tú estás escuchando a Anabela? Ok, Anabela, quizás puedes tratar de hablar un poquito más lento. Yo creo que es un tema del internet. Vamos. El punto es que desde hace 4 años no hay sistema de captura de cadáveres. Ese programa fue suspendido una vez que es adscrita a la comunidad. Yo creo que, Anabela, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar esto, yo creo que más bien por teléfono, si no te importa, porque creo que hay un problemita de internet, y no quiero que se pierda tu mensaje. ¿Tú qué piensas, Jai? Ok,
Anabela, necesito que nos hagas llegar tu teléfono. Vamos a hacer una cosa. Vamos a una breve pausa. Anabela, tú lo puedes escribir por aquí. ¿Sabes escribirlo en el chat aquí de Zoom? Sí, claro. Aquí escríbemelo en el chat del Zoom, porfa. Aquí mismo donde estamos, ¿ok? Y ya te vamos a llamar. Para llamar. Vamos a hacer mientras tanto una brevísima pausa, amigos, y ya retomamos el contacto con Anabela Arminio de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. Ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. En este espacio, nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Amigos, de regreso contigo. Estamos teniendo problemas técnicos para comunicarnos con Anabela Arminio. Ella es asesora médica de la Organización Venezolana de Trasplantes. En este momento estamos tratando de contactarla porque nos habían pedido el espacio y la oportunidad para que los venezolanos sepamos lo que está ocurriendo en nuestro país. Desde hace 4 años se han suspendido completamente los trasplantes en Venezuela. Y es muy importante que entre todos le demos apoyo a estas organizaciones de la sociedad civil que están siendo las intérpretes de tantos venezolanos y tantas familias que están sufriendo enormemente ante esta realidad. Tenemos a Anabela ahora por teléfono de regreso. Anabela, discúlpanos porque bueno, el tema de conectividad en el país es increíble. Resúmenos
rápidamente, porfa, lo que está ocurriendo en términos de trasplantes en Venezuela. Mira, desde hace 4 años no hay programa de trasplante de donante cadáver en Venezuela porque Fundabene, que es un organismo del Ministerio de Sanidad encargado de ejecutar la actividad de trasplante en Venezuela, lo suspendió porque no teníamos inmunosupresores de los que se necesitan para asegurar el éxito temprano del trasplante, inmunosupresores de inducción. Pensábamos que eso duraría 3 o 4 meses, pero ya llegábamos 4 años. Seguimos sin inmunosupresores de ese tipo y sin programa de trasplante de donante cadáver. Por otro lado, desde hace mucho más tiempo, desde aproximadamente el 2014-2015, dejó de haber programas de trasplante de donante vivo en los hospitales públicos porque las condiciones hospitalarias ya no daban para mantener un programa de ese tipo que necesita un hospital total y absolutamente funcional. En manera que en el sistema público de salud de Venezuela no hay trasplantes desde ese momento, Anabela. Los pacientes solamente pueden acceder a trasplante de donante vivo en 2 centros privados en todo el país a unos costos que son absolutamente prohibitivos para casi todos los habitantes de este territorio. Sí. ¿Tú me estás escuchando? ¿Me estás escuchando bien? Ok, yo te preguntaba, ¿cuántas personas históricamente en promedio en los años anteriores recibían un trasplante de los distintos tipos en el país? Eso es una situación que requieren ¿cuántos venezolanos? En este momento hay un poco menos de 10.000 pacientes en diálisis. Se calcula que el 60% de esos pacientes podrían ser candidatos a un trasplante renal. De manera que tenemos un número de más de 5.000 personas que podrían ser trasplantadas. Y al ser trasplantadas, liberarían los cupos de diálisis. El problema es que como no hay trasplante, los pacientes se nos están represando en diálisis. Y entonces, por un lado, tampoco se les está ofreciendo la mejor calidad de diálisis posible, y por otro lado, pues los cupos de diálisis no pueden crecer rápidamente porque se requieren infraestructura, máquinas, personal, etcétera, de manera que hay un problema de falta de acceso también a diálisis por la falta de trasplante. Las imágenes y los testimonios de las mamás. Se está grabando la llamada. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Anabela? ¿Aló, me escuchas? No, te decía, ¿estás allí? No, bueno, pero es que yo no la escucho. ¿Tú me escuchas, Anabela? Sí, te estoy oyendo. Ok, perfecto. No, te decía que los testimonios de las mamás de los niños que han fallecido por falta de trasplantes son desgarradoras. Al fin y al cabo, son niños con toda su vida por delante y que uno siente que como sociedad, como el país, no se le ha dado esa oportunidad cuando probablemente había muchas personas que estaban dispuestos a ofrecer en donación sus propios órganos. ¿Qué puede hacerse? ¿Qué puede hacer la sociedad en este momento para ayudar a estas familias y para que no continúe este drama de niños que mueren por falta de trasplante en su país? Mira, algo que está marcando una diferencia en esta crisis es lo que está ocurriendo ahora. Que los pacientes, los familiares y la sociedad están poniendo en el tapete la crisis de los programas de trasplante. Pero que la crisis del programa de trasplante no es más que una parte de la crisis de salud que tenemos en Venezuela. El sistema está haciendo agua por todos lados. En este momento nos estamos enfrentando a una grave crisis en el programa de trasplante, pero esto se repite en muchos otros programas de atención, sobre todo a enfermos crónicos en Venezuela. Así es. Bueno, Anabela, quiero hacerte llegar a través de ti a todas las personas que trabajan en la Asociación Venezolana de Trasplantes, en las distintas ONGs como Santi y sus amigos, a cada uno de los familiares, a cada uno de los pacientes que están en esta situación tan extrema, de tanta angustia, de saber que con un mínimo de infraestructura en el país podrían tener otro chance, otra oportunidad de vivir. Nuestro apoyo y decirte que estamos
a la orden para servir y para acompañarlos a ustedes en esta lucha y para divulgar y difundir su clamor que es tan urgente. Así que los felicito, gran trabajo, 24 años lleva adelante la Asociación Venezolana de Trasplantes, así que a todos ustedes mi cariño, mi respeto y saben que cuentan con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, amigos. Era Anabel Arminio, asesora médica de la Organización Venezolana de Trasplantes. Vamos a una brevísima pausa. Al regreso vamos a estar hablando con uno de esos líderes en esa Venezuela profunda, esos grandes luchadores todos los días, que no se rinden, que no se caen, que inspiran y organizan a muchos. Vamos a hablar con Abraham Sequeda, nada más y nada menos que desde Mérida, para donde voy la semana que viene. Ya vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. En estos últimos minutos del programa voy a tener una conversación y compartirla con ustedes, con esos venezolanos que yo admiro en todo el país. Líderes Fénix que son grandes trabajadores, profesionales, productores, maestros, pero son además visionarios, trabajadores, aquellos que quieren transformar y servir a sus ciudades, a sus municipios. En este caso, Abraham Sequeda desde Tabay, Estado Mérida, allá en el municipio Santos Marquina, farmacéutico, profesor universitario y además un gran trabajador y líder en su comunidad. Abraham, qué chévere poder hablar por esta vía, te sigo siempre. Además, por supuesto, tú eres guerrero del teclado, porque te da durísimo en las redes, ¿no? Duro, sí. Bueno, en primer lugar, hemos estado viendo una situación bien difícil en estas últimas horas allá en Mérida con el tema del río que se han desbordado en Santa Cruz y en otras partes del estado. ¿Cómo están ustedes allá en general y en Tabay en particular? Sí, bueno, antes que nada, gracias por la oportunidad, María, un gusto hablar contigo nuevamente, desde aquella reunión en Fénix, ¿te acuerdas? Ya casi 2 años. Sí, antes de la pandemia. Bueno, mi solidaridad con los vecinos, los pobladores de Santa Cruz de Mora y Tovar es una situación que era casi previsible porque tenemos ya casi 20 días con lluvias intensas
Y por supuesto, las cabeceras de los ríos y los acuíferos pues se llenan de agua, tanta agua que llega el momento en que ya no pueden y entonces ocurre lo que estamos viendo en esa población. En Tabay, gracias a Dios, pues nos encontramos, digamos, en una parte alta y ese tipo de eventos pues es poco frecuente, aunque por acá, por donde yo vivo, en Mucunután, ha habido algunos hechos parecidos. Pero en años pasados. Entonces siempre hay que estar monitoreando esa situación. No, bueno, también en otras partes del país, en Yaracuy, en Maracay, de verdad que hacemos llegar todo en Apure nuestro respaldo y solidaridad a tantos venezolanos que se les suma a tanta penuria ahora también estos eventos naturales. Mira, a mí me impresionó mucho la forma tan directa, como tú te dirías a la gente, la forma como, eso es muy andino, muy gocho, ¿no? La llama las cosas como son. Y en este contexto donde uno siente que hay gente que pueda sentirse que tira la toalla, decepcionado por otro fraude más, otra trampa más, otro engaño más, yo veo que allá en Mérida hay una nueva fuerza, una nueva forma de organizarse. ¿Cómo sientes tú que está reaccionando la sociedad a este planteamiento que hemos formulado y el que tú les planteas de organizarse para una lucha de verdad? Bueno, fíjate, la verdad que es asombroso, ¿no? Y te voy a hablar por el municipio y parte de la ciudad de Mérida, que conozco, pues, su geografía y su gente también. Es asombrosa la capacidad de la población de no solamente superar todas las limitaciones de transporte, porque básicamente hay momentos de la semana, días de la semana, donde no hay forma de trasladarse de los diferentes municipios hasta la capital de Mérida, el municipio Libertador. El problema de la gasolina, pues es patético, eso habría que tener un programa aparte. Los servicios públicos en general, la salud, la educación, el aparato que controla el poder ha encontrado en la pandemia, pues le llegó como anillo al dedo, porque básicamente utiliza eso como propaganda y como mecanismo de control social. Eso lo sabemos, más allá de lo que pueda ser el aspecto de las vacunas y estas cosas, ¿no? Entonces te digo que es asombroso porque las personas, a pesar de todas esas limitaciones, han comenzado emprendimientos, pequeños emprendimientos, pero que en una situación que nosotros ya vemos en los próximos tiempos, ellos se van a desarrollar y van a contribuir desde su negocio, desde su propiedad, a crear riqueza en el país y desarrollar el municipio, en este caso hablando del municipio Santos Martín. Y frente a la dinámica política, porque hay tanta gente que con razón dice a mí la política no me sirve para nada, me han usado, me han utilizado una y otra vez y después me dejan tirado, y estas nuevas farsas que pretende la tiranía, ¿cómo ves tú la disposición a mantenerse firme que tiene la gente de la que tú estás convocando a tus conciudadanos y a tus vecinos en tu comunidad? Ay, creo que se nos quedó fija la imagen de Abraham. Bueno, Abraham está en Mérida. Si el internet es pésimo en Caracas, imaginemos lo que es allá en las montañas de Tabay. No sé si podemos intentar llamarlo por teléfono, aunque ya nos quedan, son 3 minutos solamente. Jay, hoy es una lástima porque, bueno, yo les prometo que, como les había dicho, vamos a tener chance de hablar con más tiempo con Abraham. Está haciendo un trabajo increíble en las comunidades de Tabay, también hacia arriba, hacia el páramo. Yo voy a tener la oportunidad la semana que viene de estar recorriendo estos pueblos. Vamos a estar en Pueblo Llano, en Santo Domingo, en Cuchilles, en Tabay. Vamos también a ir al FIA, vamos a estar en la ciudad de Mérida. Realmente yo tengo una profunda admiración por el pueblo andino. Es una cultura donde tienen una gran nobleza, un amor por el trabajo y por la familia, que hoy en día es lo que el régimen ha remitido con más fiereza. Así funciona el socialismo, es someternos a la oscuridad, plantear la subsistencia como dinámica continua de la vida, para no poder pensar, para no aspirar, para no inspirar. Y en contextos tan difíciles surgen líderes que demuestran una resiliencia enorme. Y para mí son lecciones
continua, todos los días. Para terminar, quiero contarles que hemos tenido una semana muy dura dentro de nuestra organización en 20. Hemos perdido a 7 miembros de la organización que han fallecido en distintas partes del país por COVID. No hay palabras para transmitirles el vacío y el dolor que esto produce, sobre todo cuando son muertes que podrían haberse evitado si en nuestro país tuviésemos un sistema de salud pública robusto y un régimen no solamente responsable, sino que le importara la vida. Si Abraham ha usado la pandemia como un mecanismo de control, de represión y de terror. Y hay muchas vidas que se han perdido. Hay muchos compañeros inolvidables que no regresarán a la lucha junto a nosotros, pero que sé que nos acompañan, desde el cielo nos acompañan. Cada uno de sus familiares, cada uno de sus compañeros, los distintos equipos de 20 en todo el país, a toda la familia 20 y a toda Venezuela. Me hago llegar mi energía, mis condolencias, mi cariño y la seguridad de que la sola existencia de ellos, el haberlos conocido, es una razón, cada uno de ellos, para que esta lucha no decline nunca hasta lograr nuestro propósito, que no es otra que la libertad de Venezuela. Estamos viendo ahí a Abraham que llega y sale, pero los problemas de conectividad son enormes. Voy a tener la oportunidad de verlo y abrazarlo personalmente la semana que viene en Mérida. Los invito a todos a que nos acompañen, porque hoy más que nunca es un momento de unir voces, fuerza, talento, ideas, energía, alrededor de un solo propósito: continuar avanzando en la deslegitimación, la desestabilización, la denuncia y desenmarcar la tiranía, y todos aquellos que hoy, poniendo a un lado el dolor y la urgencia de Venezuela, optan por un proceso de rendición, que es aceptar las migajas o las trampas que la tiranía ofrece. Ese no es el caso de la inmensa mayoría de los venezolanos, y a cada uno de ellos mi respeto y mi cariño, y a aquellos que están en Mérida y en los Andes nos veremos. También vamos a pasar por Barinas en estas próximas horas. Abraham, tranquilo, no te preocupes, yo sé que está súper difícil la conexión, te prometo que en los próximos días volvemos a repetir con más tiempo esta extraordinaria y para mí muy inspiradora conversación contigo. Y a todos ustedes, cuídense muchísimo, Dios nos bendiga y nos vemos el próximo martes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.